Hola a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse a esta tutoría del curso de Economía 1, ¿cierto? Esta es nuestra segunda tutoría, ¿verdad? Nuestra segunda tutoría. Pues nada, agradecerles a todos, además de su asistencia, su participación también de antemano, porque pues como saben, esto tiene sentido en la medida en que hayan preguntas. Si no, yo establezco un monólogo aquí que no es muy pedagógico que digamos, así que pues nada, los espero a ustedes, ¿listo? Entonces, pues si les parece vamos a comenzar, pero antes de avanzar en el tema, sería importante que ustedes nos recordaran al grupo, solo por hacer un recuento, qué tratamos la tutoría pasada, dónde quedamos. Luego, pues yo les cuento un poco de lo que les quiero contar hoy y si ustedes tienen dudas acerca de alguna cuestión del producto, de las lecturas que están haciendo, que por favor, pues me la hagan saber por este medio, ¿listo? Entonces, pues nada, muchachos, los escucho, pero por favor no chat, por chat los leo, pero los escucho es por el micrófono, ¿listo? Entonces, ustedes dirán a quién le activo. Teníamos tarea. Eso hace parte de la participación, chicos, ¿eh? Julio, ¿te activo micrófono? Julio. Aquí es donde se desanima el profe, ¿listo? Pues es una cosa sencilla. Anubia, listo. Nubia, te ha activado micrófono, así que prueba a hablarnos, porfa, deberíamos escucharte. Buenas noches. Nubia. ¿Me oye, profe? Buenas noches. ¿Me oye? Perfecto, te escuchamos. Perfecto. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de qué era economía, por qué resulta útil para la carrera que nosotros estamos realizando en el IPRE, Sí. cuáles son los recursos de la economía, las actividades económicas, los recursos económicos. Había una tareita que era modelo de flujo circular, pero no la hice. Ok, si no hiciste, terrible, terrible, terrible. Perdón, pero es que No te estos preocupes, días no han te sido preocupes. muy pesados en mi trabajo. Yo entiendo, no te preocupes. Bien, listo. Hablamos sobre qué era economía y por qué era importante para nosotros, ¿cierto? Y de economía dijimos que era, digamos que era una palabra que tenía distintos significados, ¿verdad? Dijimos que tenía 3 significados específicamente, que por un lado la economía, digamos, era disciplina de estudio, ciencia, que por otro lado, que es lo que nos importa, que es lo que la ciencia económica estudia, que son las actividades económicas, y por otro lado, que esas actividades están reguladas, ¿cierto? Están normadas por algo que se llama el sistema económico, al que también se le llama economía. De modo que cuando escuchamos que ustedes están en un curso de economía, eso hace referencia a la ciencia económica. Cuando escuchamos que la economía está creciendo, o que la economía está en crisis, o que hay recesión económica, se refiere a las actividades económicas. Y cuando escuchamos que esa economía es capitalista o es socialista o es una economía mixta, nos estamos refiriendo al sistema económico. ¿Correcto? Nubia, voy entonces a quitarte el micrófono, ¿listo? Para que si alguien más lo quiere, pues se lo activamos. Muchachos, ¿es correcto lo que he dicho? Por favor, chicos, mira, moción. Tenemos que hacer esto interactivo, ¿listo? En la medida en que ustedes no participen, yo puedo pasar por alto, pero pues no es la idea. O sea, la idea no es que yo sepa cómo es. La idea es que ustedes sean los que sepan cómo es. ¿Listo? Entonces, muchachos, sí les voy a agradecer su participación. No es chiste, en serio. Es regaño del profe. ¿Listo? Si ustedes no participan, esto no tiene sentido. Ok, entonces recapitulemos. Acerca de esos 3 conceptos distintos de economía hablamos, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí?
Ok. Muchachos, voy a intentar hacer como que estoy solo, ¿listo? Esto es lo peor que puede pasar, pero intentaré hacer un monólogo. Si hay dudas, por favor no las hagan, ¿listo? Ok. Bien, entonces, habíamos hablado de que la economía tiene, digamos, tres conceptos distintos. Se refiere a la ciencia económica, se refiere, por otro lado, a las actividades económicas y, por otro lado, se refiere al sistema económico. Si la memoria no me falla, ya que ustedes no recapitularon, creo que habíamos hablado o habíamos dejado como tarea averiguar eso de sistemas económicos, que era, ¿verdad? Economía socialista, una economía capitalista y un sistema económico mixto. Hubiese sido interesante que ustedes me contaran qué hablamos de actividades económicas, cuáles eran las actividades económicas o cuáles son más bien las actividades económicas. ¿Listo? Que yo recuerde, hay una actividad económica que se llama, voy a poner por aquí actividades económicas. Hay una actividad económica que se llama producción. Hay otra actividad económica que se llama distribución. El profe intentó ser chévere, pero ustedes no colaboran, ¿listo? Otra que se llama intercambio y otra que se llama consumo. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene siendo la producción? La producción es un proceso de transformación de factores productivos o lo que es lo mismo, recursos económicos en bienes y servicios. ¿Qué es la producción? Un proceso de transformación de recursos económicos o lo que también llamamos factores de producción, transformarlos en bienes y servicios. ¿Listo? Cualquier bien o servicio que nosotros conozcamos tiene de común con todos los demás que tienen un proceso de producción. Y en ese proceso de producción se necesitan algunos recursos, o algunos, eso es lo que llamamos recursos económicos o factores productivos que vamos a transformar de alguna forma específica, eso sí, para cada producto, cada bien o cada servicio, los vamos a transformar de una manera específica para obtener al final, pues, un bien o un servicio, ¿cierto? Entonces, ojo que la primera claridad aquí es que recursos económicos no hace referencia solamente al dinero, ¿listo? El dinero es uno de los recursos económicos, pero hay más recursos. Es más, puedo adelantar que el dinero es un recurso económico muy importante, pero que tiene una función muy básica, muy sencilla. ¿Listo? Vamos a decir que hay cinco tipos de recursos económicos. ¿Listo? El primer tipo de recurso económico son lo que nosotros llamamos los recursos naturales. Recursos naturales. Los recursos naturales, no sé si todo esto lo había hablado la tutoría pasada, estoy haciendo un recuento largo. Porque pues son esencialmente ustedes quienes deberían, ¿cierto?, participar en esto. Entonces, voy a seguir como si nada porque estoy solito, ¿eh? De verdad estoy molesto, muchachos. Entonces, esos recursos pueden distribuirse en 5 grandes grupos. Perdón, Nubia dice que les permita... No, pero es que se los he permitido todo el tiempo y no han querido hacerlo. Es decir, les pregunto y no me responden absolutamente nada, muchachos. Entonces no sé dónde vamos. ¿Se entiende? Señorita. Escucho la duda. ¿Te pongo micrófono? Está activado. Sí, profe, mira, qué pena con su merced, de verdad, entiendo su posición, pero
Pues denme un chance, no estamos ahí como apenas empezando, pues, de verdad, Bueno, pero listo, quería, muchachos, pero, quería pues, ¿sí? ok, perdóname, te interrumpo un segundito. La chance implica decir, profe, no, no sabemos. Eso es hablar, pero es que si les hago preguntas y ustedes no me responden, me dejan, no sé, con quién interactúo. ¿Listo? Pero Sí, yo sé. volvamos a ser amigos de nuevo. ¿Listo? Pero quería Entonces, pues hacerle nada, otra o sea, consulta. Yo descargué. claro que sí. Sí, volvamos a ser ¿Sí? amigos. Chévere, chévere. Profe, bueno, una pregunta. Es que yo descargué algo que dice tomado el módulo de economía y empresa, ¿sí? Del sistema económico, pero de ese tema no lo hemos visto. Pero tengo una duda con respecto a la figura que su merced colocó ahí. Porque Esta. donde dice familias, esa es. Donde dice Ajá. familias, nosotros tenemos comunidades de producción. Es el mismo, No, las es el unidades de producción son las empresas que mismo. están aquí, mira. Ya abordamos ese modelo, ¿listo? Ok, Listo, ya vamos a abordar ese modelo, Nubia. Nubia, pero ya que estás ahí ok, listo. aprovechando, porque probablemente no hayan más intervenciones, quisiera aprovechar. Bueno, entonces la vez pasada hablamos desde luego de todos los factores de producción y demás. No hablamos de los sistemas, ¿verdad? Porque los dejamos de tarea. No, no, llegamos hasta ahí y ahí dejamos. Hasta ahí Maravilloso. Entonces llegamos. vamos a hablar hoy de, mira, eso sería genial desde el principio. Yo se me ha ahorrado como 10 minutos. Sí, perdón. Listo, no, no te preocupes. Listo, entonces, bien, vamos a hablar primero de los sistemas económicos, ¿listo? Si la memoria no me falla, habíamos quedado en averiguar en qué consistían y cuáles eran las cosas positivas y las cosas negativas que tenía uno y otro sistema. Eso básicamente porque, pues en esencia existen dos modelos de sistemas económicos. Dijimos que los modelos son las reglas, las leyes, las normas, ¿cierto? Que regulan las actividades económicas en un país. Que el sistema económico es el que dice qué se puede producir, cómo se puede producir, dónde se puede producir, quién puede producir, cuándo se puede producir, etcétera, ¿cierto? Como en qué condiciones. Pero no solamente para la producción, sino también para la distribución, para el intercambio y el consumo. Entonces, el sistema económico como que regula, pone reglas, ¿cierto? Y que hay dos grandes modelos de sistemas económicos. Por un lado, digamos, y que son antagónicos, ¿eh? Por un lado, tenemos lo que se conoce como, o como economías socialistas o socialismo, y por otro lado tenemos lo que se conoce como economías capitalistas o de libre mercado o capitalismo. ¿Listo? Entonces, y que todo lo que está en medio, o sea, todo lo que no es capitalismo puro, socialismo puro, todo lo que está en medio le vamos a llamar economías mixtas. Pero que esas economías mixtas, pues obviamente hay unas que están más hacia el lado del socialismo y hay otras que están más hacia el lado del capitalismo, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿en qué consiste el capitalismo, muchachos? ¿En qué consiste el capitalismo? En el capitalismo existe algo que se llama propiedad privada. Esa es la característica distintiva del capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema económico dice que puede producir todo aquel que tenga la capacidad de juntar los bienes y los recursos económicos necesarios para hacer la producción. O sea, cualquier persona u organización de personas a la que vamos a llamar empresa. ¿Listo? Eso implica, desde luego, que pues la persona es dueña de su producción, por eso se llama propiedad privada. Los bienes y servicios que yo produzca con mis recursos o con los recursos que yo pueda contratar con mi dinero, porque dijimos que esa es la función del dinero, ¿cierto? Permite contratar los otros recursos, pues entonces que esa producción es mía y yo la puedo vender en el mercado libremente. ¿Listo? Desde luego tengo que cumplir con las normas que a mí me impone el sistema, pero en principio los recursos son míos, ¿cierto? Yo los junté y por lo tanto los productos son de mi propiedad, ¿verdad? Ahora, el problema en el capitalismo, muchachos, es que, digamos, eso está bien, ¿cierto? O sea, hay derecho a tener, digamos, recursos propios, eso está perfecto.
Y en la medida en que alguien trabaje, pues va a tener más recursos que alguien que no trabaje. Digamos que hasta ahí eso es absolutamente legal, justo, ¿cierto? Está perfecto. Eso es lo positivo del capitalismo, perdón, que quien se esfuerza va a tener recompensa por su esfuerzo. Hay un problema, sin embargo. El problema con el capitalismo es que genera algo que se llama desigualdad social. Porque si el que tiene es el que tiene derecho a producir y por lo tanto también a consumir, porque el que no tenga recursos pues no puede consumir. Que quien tenga recursos es quien puede participar en la actividad económica, pues quien más tenga podrá participar más y quien menos tenga podrá participar menos y quien no tenga no puede participar, incluso no puede consumir. Y dado que el que tiene puede participar, pues cada vez el que participa tendrá más, porque siempre hay ganancia en el proceso, digamos, de mercado normal, ¿cierto? De producción, distribución, intercambio, etcétera, pues se van generando lo que llamaríamos ganancias o excedentes, ¿cierto? Y pues que esos excedentes hacen que el patrimonio del capitalista, o lo que llamaríamos el capital del capitalista, pues aumente cada vez más. Y el que no tiene, pues va a tener cada vez menos. ¿Cierto? Entonces, miren el proceso que está viendo. El que tiene, tiene cada vez más y el que tiene poco, tiene cada vez menos. Entonces va habiendo siempre una diferencia o en el capitalismo se amplía la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Eso se llama desigualdad. Y la cosa es que los que más tienen, como empiezan a tener más, son cada vez más pocos. O sea que en el capitalismo hay pocos que tienen casi todo y hay muchos que tienen casi nada. ¿Se entiende, muchachos? Y a eso se le llama desigualdad. Y eso está relacionado obviamente con pobreza, porque en la desigualdad los que menos tienen pues no podrán acceder a esos productos, a esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, de modo pues que ellos van a ser pobres. ¿Es malo el capitalismo? ¿Es bueno el capitalismo? Cada quien lo juzga según su ideología, porque está bien tener propiedad privada. La desigualdad, en cambio, no es muy positiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el socialismo, muchachos? En el socialismo no existe la propiedad privada. Digamos, a diferencia del capitalismo, donde existe propiedad privada, aquí la regla o la característica esencial es que no hay propiedad privada. Todos los recursos son de todos. Todo es de todos, así que nada es de alguien en específico. ¿Se entiende? Entonces, si usted trabaja, tiene, y si no trabaja, también tiene. Y entonces hay un planificador central, el gobierno, que dirige el Estado, y entonces ese gobierno se encarga de repartir equitativamente a todos, ¿cierto? Tenga o no tenga recursos, tiene derecho a participar en la actividad económica. Tenga o no tenga recursos, tiene derecho a consumir. Y por lo tanto, si todo es de todos, pues nadie puede acumular. Y como nadie puede acumular, pues la desigualdad se reduce, ¿cierto? Y eso es positivo. Pero entonces está la cosa, muchachos, que si todo es de todos, si todos tienen y si todos tenemos derecho al consumo, trabajemos o no trabajemos, tengamos capital o no tengamos, porque no existe propiedad privada, pues, muchachos, ¿qué incentivo tiene, digamos, esforzarse? No hay ningún incentivo para esforzarse. Llámesele trabajar. ¿Para qué se esfuerza si no se esfuerza va a obtener exactamente lo mismo que esforzándose? ¿Se entiende? Hay igualdad o la desigualdad es más baja, pero pues no hay chance de mejorar las condiciones propias en la medida en que todo está distribuido de manera igualitaria. ¿Se entiende digamos, el meollo del asunto? ¿Se entiende la diferencia entonces entre sistema socialista y sistema capitalista? La cosa está, chicos, en que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar economías que sean, o sistemas económicos que sean puramente capitalistas o puramente socialistas.
Yo diría que no existe ningún país capitalista puramente en el mundo o países que sean puramente socialistas en el mundo, no hay. Mira, un país capitalista ni siquiera debería tener gobierno, debería poderse autogestionar toda la empresa privada, ¿sí o no? Y ni siquiera el país al que se le acusa de ser capitalista entre los capitalistas, que es Estados Unidos, funciona de ese modo, tiene un gobierno que vela por darle a los que, digamos, mejorar las condiciones de aquellos que tienen menos. Entonces no es un capitalismo puro, aunque está más cerca del capitalismo que del socialismo, desde luego. Piensen en un país como, no sé, como Cuba tal vez, en el que se parece más al socialismo, pero tampoco es socialismo puro. O sea, no podemos decir que en Cuba sea socialismo puro, porque de todas formas en Cuba existen mercados, existe propiedad privada, sí, que no necesariamente sea de los cubanos es otra cosa, pero existe propiedad privada. Claro, todo extremo es malo, y es más, parecerse mucho a los extremos es malo, porque ambos extremos tienen cosas positivas y cosas negativas. Hay sistemas que están más hacia el medio, hay sistemas económicos que están más hacia el medio, ¿cierto? Donde se combinan perfectamente bien el gobierno y la propiedad. Son a esos gobiernos a los que se les llaman sistemas, perdón, que se les llaman sistemas de socialdemocracia, o sea, socialismo democrático. Es una cosa, en general le llaman economías mixtas, pero muchachos, hay que aceptar que son economías mixtas que unas están más pegadas al capitalismo y hay otras que están más pegadas al socialismo. Y una cosa, muchachos, que es clara. Hay países que están más pegados al capitalismo a los que les va muy bien. Pero también hay países que están más pegados al socialismo a los que les va muy, muy bien en términos socioeconómicos, hablando de pobreza y desigualdad y necesidades insatisfechas, etcétera. Les va bastante bien. O sea, hay capitalismo al que le va bien y hay socialismo al que también le va bien, ¿cierto? Pero hay capitalismo pobre también. Hay países capitalistas que están mal y países socialistas que están muy mal. Entonces acá el cuento, muchachos, de que el capitalismo empobrece o de que el socialismo empobrece, eso no depende tanto del socialismo o del capitalismo, muchachos. Yo creo que eso depende más de quién dirija el sistema, o sea, del gobierno, de los dirigentes, muchachos. Vamos a intentar a ver si ya están más conectaditos. Un país capitalista, por excelencia, al que le vaya bien. Ustedes digan, ese país es capitalista y les va súper bien. Allá la pobreza es baja, la desigualdad es baja, las condiciones de vida son dignas, muy buenas. Lina, menos mal. Ejemplo de un país capitalista al que le vaya bien. Suiza, sí. Sí, Suiza. Díganme que el nivel de vida en Suiza no es bueno, muchachos. En general, cuando uno, no sé, busca sobre países con buen nivel, digamos, de vida, con un índice de desarrollo humano alto, Suiza está ahí. Estados Unidos, muchachos, que hoy por hoy es la economía o la segunda economía más grande del mundo, o sea, les va súper bien. Tienen problemas también, en Suiza también habrá pobres. Lo que pasa es que los pobres en Suiza tienen unas condiciones distintas que las de, Estados Unidos, ¿listo? Estados Unidos, Brasil sí, también tiene un sistema capitalista. ¿Listo? Solo que no creo que sea el ejemplo del capitalista al que le va bien. No sé, piensen en otros países capitalistas, muchachos, Francia, Inglaterra, ¿qué tal a Inglaterra? ¿Cómo le va? Bastante bien. Alemania, ¿cierto? Pero hay países capitalistas en América Latina a los que no les va muy bien. Ah, bueno, en América en general, otro país capitalista, Canadá, y está entre las mejores economías del mundo, con los mejores niveles de vida para su población, etcétera, ¿sí o no? Italia. Pero hay capitalismo pobre también, muchachos. Ejemplos de países capitalistas pobres,
casi todos los latinoamericanos, entre ellos, de los peorcitos, Colombia, con un nivel de desempleo elevadísimo. Argentina está en crisis en esos momentos, una inflación por las nubes, Chile, todos. Chile es como de los que menos peor está, pero en general estamos mal. Brasil es un país capitalista y piensen en la desigualdad en Brasil. ¿Listo? Pero hay países que están más pegados al socialismo, a los que les va bien, y otros a los que no les va tan bien. Piensen en un país que esté más pegado al socialismo, al que le vaya muy bien en el mundo. Rusia, sí. Uno no puede decir que Rusia es completamente socialista, no. Está más pegado al socialismo, pero bueno, miren las condiciones socioeconómicas en Rusia. Emiratos Árabes, no sabría decirte, la verdad no conozco Emiratos Árabes. Yo pensaría que eso no es, no sé, te diría mentiras, no conozco Emiratos Árabes. España es capitalista, no. Rusia sí, muchachos. Y más por ese lado, Cuba yo creo que es de los ejemplos de los que no les va tan bien. En Cuba las cosas no son muy malas, pero tampoco es que estén bien. O sea, el nivel de vida en Cuba no es el mismo que en Rusia, ¿o sí? No, muchachos. Mire, el país con el índice de desarrollo humano más alto en el mundo, Noruega, es un país, pues es una economía mixta, obviamente, como todas, o sea, no es extremo, pero se parece más al socialismo que al capitalismo. Noruega. Y es el país con el mejor nivel de vida en el mundo. ¿Listo? Pero también hay socialismo al que le va muy mal. China, yo no creo que le vaya tan bien. La desigualdad en China es raro porque después hablamos del caso de China. China es socialista, todo el país, excepto la capital. La capital es capitalista, le vende todo al mundo. Pero luego, digamos que distribuye todo de manera equitativa dentro de, y por eso los salarios son bajos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le da a todos por igual. El caso de China es atípico, ¿listo? Pero también hay socialismo al que le va muy mal, muchachos. Yo quisiera poner como ejemplo del socialismo de los países que se parecen más al socialismo, que no les va muy bien, a China, perdón, a Cuba, ¿cierto? A Cuba. Pues no le va mal, pero bien no están. Miren todo el atraso que tenemos allí. Y el ejemplo por excelencia, Nubia, sí creo que es Venezuela. Es un país, digamos, que intentó ser socialista y fracasó. En esos momentos, digo intentó y fracasó porque en esos momentos es, desde afuera por lo menos como se ve, es un país inviable. Pues un país es inviable cuando su población no puede vivir ahí. Sí, entonces la cosa no es tener o no tener recursos y el problema no es ser socialista o capitalista, muchachos. El problema está en quien dirige. Es que el sistema tiene una regulación tal que permite que les vaya bien o que permite que les vaya mal. Cuando las leyes, digamos, son laxas y el que se robe algo no pasa nada, pues a ese país le va a ir mal independiente de que sea capitalista o que sea socialista. Pero si las penas son un poco más duras y la cultura es distinta, etcétera, los resultados van a ser diferentes, muchachos. Así que no se dejen engañar cuando no, que es que el socialismo es malo y ya viene y nos vamos a volver como Venezuela. No, ese cuento es mentira, ya somos como Venezuela. Literal. En muchas cosas estamos peor. En otras, obviamente, están peor ellos. El tema de migración, etcétera. Eso, Alina, es un tema que daría como para un año de reflexión. ¿Listo? Entonces, muchachos, está más o menos claro lo que es una economía o un sistema económico socialista y lo que es un sistema económico capitalista, lo positivo y lo negativo de cada uno, y también lo difícil que es encontrar capitalismo puro o socialismo puro, que en general lo que uno encuentra son economías mixtas que se parecen más a una o a otro sistema, ¿cierto?
otro modelo. Hasta ahí eso está claro, chicos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una ciencia, ¿cierto? Una disciplina de estudio a la que llamamos economía, que estudia unas actividades económicas, las que también llamamos economía, y esas actividades económicas están reguladas por un sistema económico al que también llamamos economía. ¿Listo? ¿Se entiende la cosa? Por favor, no se me vayan a confundir. Lo que vamos a analizar en este curso de economía son las actividades económicas, esencialmente las actividades, ¿listo? Sobre todo de cómo se interrelacionan esas actividades para que la economía sea viable, para que un país sea viable desde el punto de vista económico. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Viable. Pues que la economía, o sea, las actividades económicas deben producir los bienes y servicios que las personas necesitan para consumir. Y que lo que no sea capaz de producir internamente, pues lo puede importar, ¿cierto? Que sea productivo. Claro, porque cuando hay empleo, ya vamos a ver, muchachos, cuando hay empleo la economía funciona. Cuando no hay empleo todo colapsa y vamos a ver por qué. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, queja, reclamo, etcétera? El TLC, seguro. Vamos a hablar de eso al final de este curso. Hay algo sobre tratados de libre comercio y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la política económica, ¿listo? El TLC es uno de esos tipos de política que tiene potencial para ser bueno, pero que mal negociado, pues es perverso. Y creo que fue lo que sucedió aquí, se negoció mal. Claro, muchachos, porque cuando yo traigo todo de afuera, cuando yo importo mucho, cuando importo más de lo que exporto, cuando traigo todo de afuera, pues en últimas estoy dañando a la producción local, las empresas nacionales. Si yo produzco arroz, pero traigo arroz de afuera, pues bueno, daño a los productores de arroz de aquí. Si yo produzco carne, pero soy capaz de traer carne desde Argentina más barata, pues daño a los productores de carne de aquí, como efectivamente está pasando últimamente. Bueno, están, digamos, en las negociaciones para empezar a traer carne de allí, y el pollo, y etcétera. Piensen en el calzado. Bucaramanga se supone produce calzado, pero pues vaya y compita contra el calzado chino, o taiwanés, o brasilero, más barato. ¿Se entiende? Entonces daño a los productores locales. Eso. Ajá, sí, tal cual el café. Y eso que traemos café también, importamos café. O sea, nosotros vendemos, pero también compramos. O sea, vendemos el de buena calidad y traemos, como el mugre que nos queda no es suficiente, entonces traemos más para satisfacer la demanda local. Sí, el mejor café es el de Colombia. Infortunadamente no es el que uno toma habitualmente, no es el sello rojo. ¿Listo? Ok. Entonces, por eso siempre no, que eso es tipo exportación, quiere decir, es buen producto, ese es el que se consumen allá porque tienen con qué pagar. Bueno. ¿Listo? Ok, volvamos entonces, chicos. ¿Cómo la producción, la distribución, el intercambio y el consumo se relacionan, ¿cierto? Se relacionan para que una economía sea viable. Eso se puede explicar bastante bien con un modelo al que llamamos el modelo del flujo circular. Y es este que aparece allí en pantalla. ¿Les aparece ese esquema? Este esquema, muchachos, puede tener, hay otros muñequitos, pero en esencia tienen las mismas partes. ¿Qué tiene, muchachos? Empecemos por la parte derecha. ¿Ven dónde están las empresas? ¿Ven dónde están las empresas? Pregunta, ¿qué hacen las empresas? Modelo del flujo circular. Ven, le pongo el nombre aquí, lo acabé de decir, Lina. Modelo del flujo circular. ¿Eso? ¿Qué sucede dentro de la... ¿Qué actividad económica
¿Qué actividad económica sucede dentro de la empresa? La producción, ¿sí o no? Las empresas producen los bienes y servicios que los individuos y las familias necesitan consumir. Entonces, las empresas producen. ¿Cuál es la finalidad de una empresa al producir, muchachos? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Ustedes son empresa o van a crear empresa o están en ese proceso. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Qué persigue la empresa? ¿Por qué una empresa está dispuesta, por qué un empresario está dispuesto a invertir su capital y correr el riesgo de producir? Porque producir es un riesgo, puede que eso no se venda o se pierda o alguna cosa, y corre el riesgo. ¿Qué es lo que persigue? Capital necesita para producir. Ganancias. Demanda, sí, claro. ¿Qué pasa, muchachos? Que para poder tener ganancias, que sean innovadoras. A la empresa no le interesa ser innovadora por ser innovadora, le interesa ser innovadora para poder vender más y por lo tanto tener mayor ganancia. La innovación le permite a la empresa producir más o producir a un costo más bajo, lo cual en cualquier caso redunda en que se tienen mayores ganancias. Dígame qué empresa no persigue el fin de lucro, muchachos. Ni siquiera las empresas que dicen que son sin ánimo de lucro. Todas, absolutamente todas las empresas, incluso cuando dice que son sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro lo único que implica, muchachos, es que las ganancias no se las puede repartir los propietarios o la junta directiva de la empresa, sino que se tiene que reinvertir en ella misma. Por ejemplo, todas las EPS o todas las instituciones de educación, ¿cierto? Privadas, son con ánimo de lucro. Perdón, son sin ánimo de lucro, qué pena, son sin ánimo de lucro. ¿Qué implica eso, muchachos? Que ellos no cobran por los servicios que ofrecen, no cobran los colegios y las universidades privadas, no cobran las EPS, cobran. Lo que sucede es que al ser sin ánimo de lucro, lo que no pueden hacer es que las ganancias se las apropien como dividendos. Eso no se puede. Cualquier otra empresa, los que producen zapatos, helados, café, etcétera, cualquier bien o servicio, todas tienen ánimo de lucro, implica que los dueños se pueden repartir las ganancias. En cambio, en la educación y en la salud no se puede. Se tiene que reinvertir todo en la misma empresa. ¿Se entiende? Así que no existe ningún empresario. Se debe tener un acuerdo con el Estado, claro, no puedes montar una universidad así como que yo la abro y aquí funciona. Necesitas tener un acuerdo con el Estado, unos permisos especiales, porque el sistema económico tiene una regulación para eso. Convenio con el SEN, alguna cosa sí, desde luego se necesita una documentación que, digamos, que demuestre los permisos que el sistema te da para poder funcionar ahí. Para poder hacer la empresa, seguro. Micrófono, ¿a quién? ¿Quién me está diciendo que micrófono? Lina, ya te doy micrófono, Lina. Ok, ¿ya lo tienes, Lina? Hola, hola. Deberíamos poder escucharte, Lina. Intenta hablarnos, porfa. No, no te oímos. Cero. Lo siento. La vida es un poco paradójica a ratos, ¿no? El que quiere hablar, no puede. Y los que pueden, no quieren. Ok. Sigamos entonces, Lina, lo siento. Entonces, muchachos, ¿qué es claro? Que las empresas realizan la producción. Y que las empresas realizan la producción porque persiguen la ganancia. Las empresas no producen porque quieran ser innovadoras, no, ellas de hecho innovan, invierten en innovación y demás para poder tener ganancias.
Las empresas no producen porque quieren que la gente satisfaga sus necesidades, no. Las empresas producen bienes y servicios que satisfacen necesidades de las personas porque es la forma de asegurar que las personas van a demandar lo que ellas ofrecen. Porque si la empresa produce cosas que las personas no necesitan, pues no le van a comprar. Y si no le compran, no hay ganancia. ¿Se entiende hasta ahí? Actividad económica que se realiza dentro de la empresa, producción. Es decir, ¿qué hace la empresa, muchachos? O el empresario, o el capitalista, o como quieran llamarles. Junta los recursos económicos para echar a andar el proceso productivo y obtener un bien o un servicio que al final va a vender y que los ingresos que obtenga por esas ventas le deduce sus costos de producción y ahí va a tener la ganancia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el empresario? Junta los factores de producción. Contrata trabajadores, contrata capital, ¿cierto? Compra materia prima. Todo eso lo hace con su dinero, el que está arriesgando por el hecho de producir, por eso, digamos, él exige una ganancia. Y pues nada, se toma un tiempo en hacer el proceso productivo, obtiene los bienes y servicios que luego lleva. ¿A dónde lleva los bienes y servicios que produce la empresa? ¿A dónde lleva los bienes y servicios? Al mercado de bienes y servicios. Entonces, por favor, desde la empresa, en el sentido contrario, las manecillas del reloj, vean que hay una línea azul, una flecha azul que dice bienes y servicios. ¿Se ve? Ok. Lleva los mercados, perdón, lleva los bienes y servicios al mercado de productos. ¿Cierto? ¿Y qué obtiene a cambio la empresa? ¿Qué obtiene a cambio la empresa por esos bienes y servicios que lleva al mercado? ¿Obtiene? Miren la línea roja que llega al mercado de productos. Dinero, ¿cierto? Pregunta, muchachos. Ahí en el mercado de productos, ¿qué actividad económica ocurre? ¿Qué actividad económica ocurre al interior del mercado de productos? Actividades económicas, recuerden las que teníamos. ¿Cómo se llama esa actividad económica? ¿Cómo se llama? En el mercado no, ahí no está el consumo. Está el intercambio, muchachos. El intercambio. Gracias, Claudia. El intercambio, claro. ¿Cómo así que el intercambio? La empresa entrega los bienes y servicios y a cambio le dan dinero. Intercambio. ¿Se entiende? Muchachos, y en la línea azul que va desde la empresa hasta el mercado, donde dice bienes y servicios, ¿qué actividad económica está sucediendo ahí? Está la empresa en el lado A y está el mercado en el lado B. Y entonces la empresa lleva sus bienes y servicios al mercado. ¿Ahí qué hay? En la primera línea que abordamos hace un momento, muchachos, ¿ahí qué actividad económica se está realizando? El dinero es el medio de cambio para hacer el intercambio, ¿listo? Pero es llevar los productos desde el punto A donde son producidos en la empresa hasta el punto B donde queda el mercado de productos y se puede intercambiar. Esa actividad económica se llama ese proceso logístico, etcétera. ¿Recuerdan? No vieron la grabación, man. Señora, el trabajo es uno de los factores de producción, el tiempo es uno de los factores de producción que utiliza la empresa para producir dentro de la empresa donde se produce. Ese proceso logístico se llama distribución. ¿Listo? Entonces, miremosle la lógica, muchachos. Dentro de la empresa se juntan los recursos productivos, los factores, ¿cierto? Para producir. Dentro de la empresa ocurre la producción. Luego, la empresa lleva sus productos hasta el mercado
Y ahí entonces ocurre la distribución. Dentro del mercado ocurre el intercambio. No hemos hablado del consumo, Claudia. El intercambio. ¿Dónde se consume? En las familias. Es en los hogares donde se consume. Son las familias las que consumen. ¿Qué hacen las familias? Llevan su dinero al mercado de productos. Miren la línea roja que va de las familias al mercado de productos. Llevan su dinero y a cambio, porque ahí se realiza el intercambio en el mercado, a cambio traen los bienes y servicios que la empresa había llevado al mercado. ¿Es eso claro, chicos? Ok. ¿Dónde se realiza el consumo, muchachos? ¿Dónde se realiza el consumo? Al interior de las familias. Son los agentes económicos individuales, las familias, las personas, ¿cierto? Los hogares, los que realizan el consumo. ¿Dónde se realiza la producción, muchachos? Dentro de la empresa. La distribución es ese proceso logístico de llevar lo producido hasta el mercado de productos. Y el intercambio tiene lugar ahí en el mercado de productos, donde las familias llevan su dinero y las empresas entregan a cambio su producción. ¿Es eso claro? ¿Se entiende la lógica del modelo del flujo circular? Ok, perfecto. Pero pregunta, muchachos, ¿qué necesita la empresa para producir? ¿Qué necesita la empresa para producir? ¿Qué necesita? Mano de obra, sí, ¿qué más? Capital, en general, dinero, etcétera. ¿Todo eso cómo se llama? Recursos económicos. O factores productivos también, ¿cierto? Factores de producción. Ajá. Factores o recursos. ¿Cuáles son? Pues trabajo, tierra, o sea, en tierra está todo lo que es materia prima, capital, pero pues obviamente también hay dinero y tiempo. Lo que pasa es que esos son como menos, o sea, no están incluidos dentro de los productos, o por lo menos no se ven. El tiempo no lo puedes ver ahí en la, no sé, en la camisa, pero se necesitó tiempo para hacerla. El dinero no lo puedes ver ahí, no está cosida con billetes la camisa, ¿cierto? Pero sí se necesitó dinero para. Lo demás está ahí. ¿Está claro? Entonces, si las empresas necesitan factores productivos, ¿a dónde van las empresas a buscar esos factores productivos, muchachos? Al mercado. ¿Dónde encuentran trabajadores las empresas? En el mercado de trabajo. ¿Dónde encuentran capital, máquinas, etcétera? En el mercado de capitales. ¿Cierto? ¿Dónde encuentran materias primas, tierra? En el mercado de tierra. El mercado de factores, desde ese mercado de factores, la empresa lleva, y miren la línea azul que va desde mercado de factores hasta empresas, la línea azul, ¿cierto? En sentido contrario a las manecillas del reloj, miren que ahí dice trabajo, tierra y capital. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién tiene esos factores de producción, muchachos? ¿De dónde trae la empresa esos factores de producción? ¿De dónde? Chicos, denme un segundo que se me descargó el computador. Voy a poner el cargador, me demoro 30 segundos. Pregunta, ¿desde dónde traen las empresas los factores de producción que necesitan para su proceso productivo? Ok, solucionado. Del mercado.
¿cierto? Del mercado, o sea, del mercado las empresas, del mercado de factores, las empresas llevan los recursos productivos que necesitan para su proceso de producción. La pregunta es, bueno, ¿y quién lleva al mercado de factores esos recursos? ¿Quién lleva el trabajo, la tierra y el capital? ¿Quién? ¿Quién lo lleva al mercado? Las empresas demandan los factores productivos, es decir, las empresas buscan en el mercado de factores los recursos que necesitan para producirlo y los extraen. Pero ¿quién los lleva hasta el mercado de factores? ¿Quién lleva el trabajo, la tierra y el capital? O sea, ¿quién lleva los recursos productivos hasta el mercado de factores? Sí, señor, las familias, las personas. ¿De quién es el trabajo? De las personas. ¿De quién es la tierra? De un alguien, de las personas. Los recursos naturales, de alguien o de todos. ¿De quién es el capital? Pues de otras empresas, ¿sí o no? Que en últimas, para la empresa, implica que es otra gente. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, miren la línea azul que va desde las familias hasta el mercado de factores. Ahí va tierra, trabajo y capital. ¿Se ve claro? Pero ahí en ese mercado de factores también hay un intercambio. Las personas están dispuestas a llevar sus factores productivos al mercado de factores siempre y cuando el mercado de factores le dé ¿qué? Dinero. Por llevar trabajo, las personas cobran salarios, ¿cierto? Dinero. Por llevar capital, las personas cobran alquileres. O sea, una máquina la llevo, te cobra el alquiler o te la vendo, en último. Por llevar dinero, porque las personas también llevan dinero al mercado de factores, ¿sí o no? A los bancos, por ejemplo, uno lleva el dinero al banco y el banco se lo presta a las empresas, etcétera. También eso es un recurso. Cobran intereses, ¿cierto? Si se te alquila la tierra, alquileres, etcétera. Unas rentas en general. Las familias están dispuestas a llevar sus factores productivos hasta el mercado de factores, siempre y cuando el mercado a cambio les dé dinero. ¿Y quién lleva ese dinero, muchachos? ¿Quién lleva ese dinero al mercado de factores? ¿Quién lleva el dinero al mercado de factores? Las empresas. Pónganle lógica a la cosa, muchachos. La empresa lleva dinero al mercado de factores al intercambiar su dinero recibe factores de producción. Factores de producción que puede transformar dentro de la empresa, producir bienes y servicios que va a llevar al mercado de productos. A cambio, el mercado de productos le da un dinero, la empresa deduce los costos y obtiene una ganancia. ¿Quién lleva ese dinero al mercado de productos? Las personas. Y a cambio traen los bienes y servicios que pueden consumir al interior de la familia. Pero ¿de dónde han sacado las personas ese dinero? De lo que reciben en el mercado de factores por llevar sus factores productivos. ¿Se ve el círculo? Por eso se llama modelo del flujo, flujo porque se está moviendo todo el tiempo, circular, se está moviendo en círculos. ¿Qué se mueve en círculos? El dinero. Y los bienes y servicios. Y los factores de producción. Entonces piensen en este billetote. ¿Listo? Este billetote está dando vueltas todo el tiempo en la economía. Lo tengo yo, hago parte de los consumidores, ¿cierto? Pero yo necesito consumir algo, ¿cierto? Necesito consumir esto, por ejemplo. Entonces yo voy al mercado de productos, porque yo soy familia, voy al mercado de productos, entrego mi dinero, ¿lo ven? ¿Lo siguen en el diagrama? Entrego mi dinero y a cambio a mí me dan el producto que yo puedo consumir para satisfacer mi necesidad. Ese dinero, el empresario se lo lleva, de ahí deduce los costos de producción y obtiene una ganancia, ¿cierto? Pero entonces como parte de los costos de producción, él tiene que pagar salarios,
salarios que le paga un trabajador y ese trabajador soy yo, ¿se entiende? Todo el tiempo el dinero está dando vueltas en circulitos. El dinero va de mano en mano. ¿Han escuchado eso? Es literalmente eso, va de mano en mano. ¿Por cuántas manos creen que ha pasado este billete? Por muchas. Circulando, circulando, circulando. ¿Se entiende eso hasta allí? Supongo que sí. Ok. Pero, muchachos, hay un problema. Si yo dejo a que las personas y las empresas negocien libremente entre ellos, ambas partes van a tener incentivos en aprovecharse de la otra parte. ¿Sí o no? Las empresas van a querer, no, este producto es súper bueno y lo hacen no sé, con factores de mala calidad. Te dicen, no, eso te demora toda la vida, te cobro tanto porque es del bueno y se daña el otro día. ¿Cierto? Las empresas querrían que las personas les pagaran lo más que se pudiera y entregar los bienes o los servicios, digamos, más baratos que pudieran. O sea, con el costo más bajo. Quisieran recibir el precio más alto y tener el costo más bajo. Las empresas quisieran pagarle poquito al empleado, ¿cierto? Ojalá fuera gratis. Ojalá no tuviera ningún costo la producción y pudiera cobrar muy alto para que la ganancia fuese más grande, ¿sí o no? Así que las empresas van a querer, como dirían por ahí coloquialmente, darle por la cabeza a las familias. Van a querer pagarle poquito salario, poquitos alquileres, poquitos intereses y cobrarles mucho. Ponerle un precio altísimo a los bienes y servicios que venden. ¿Es mala la empresa? No, es racional, muchachos. Es un comportamiento apenas racional. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por eso las empresas necesitan que alguien las vigile. ¿Quién vigila a las empresas, muchachos? Para que no venden publicidad engañosa, para que entreguen el producto que dicen vender, para que no se aprovechen de los consumidores, de las familias. ¿Quién los vigila? Superintendencia de Industria y Comercio, sí, en últimas, el Estado. El Estado vigila a las empresas. Lo que pasa es que hay distintas agencias para vigilar distintas cosas. Si la empresa es del sector industrial o del sector comercio, pues vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Si la empresa es de transportes, pues lo vigila la Superintendencia de Puertos y Transportes. Si la empresa es de telecomunicaciones o si es de energía, hay distintas superintendencias. Pero en últimas, son agencias del Estado que se encargan de hacer la vigilancia, la inspección y el control de las empresas para que las empresas no se aprovechen de los consumidores. ¿Se entiende? Pero muchachos, para que el Estado pueda funcionar y hacer esa labor, pues el Estado necesita unos recursos, ¿cierto? ¿Qué recursos necesita el Estado? Básicamente recursos económicos. Les cobra impuesto a las empresas, claro. Adicionalmente, el Estado lleva cosas a las empresas también, ¿eh? Lleva bienes y servicios públicos, por ejemplo. Sí. ¿Quién le lleva vía a las empresas? El Estado. El Estado tiene que darle bienes y servicios públicos a las empresas. Sí, carreteras, ¿cierto? Puentes, infraestructura en general.
Pero también algunos beneficios tributarios, eso hacen, ¿no? ¿Qué es lo que allí dice? Subvenciones. Subvenciones. Le dice, bueno, si usted contrata jóvenes, yo le bajo 2 puntos ahí a la declaración de renta. Si usted contrata personas con discapacidad, si usted, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de, si usted contrata aprendices SENA, si usted contrata, si usted tiene proyectos de investigación y desarrollo, si usted tiene energías limpias, etcétera. Hay una cantidad de beneficios tributarios que pueden recibir las empresas del Estado, ¿cierto? Pero ojo, muchachos, el Estado también vigila a los consumidores. Claro. Exacto, Julio. Sí, se hace donaciones a fundaciones que apoyan familias, etcétera. Pero el Estado también vigila a las familias, a los consumidores. ¿No es que los consumidores también se pueden aprovechar de las empresas? ¿Cómo? Consumiendo algo y no pagándolo, por ejemplo. Si no pasara nada, pues uno iba y sacaba a crédito algo y nunca lo pagaba, ¿sí o no? Cualquiera. Pero entonces el Estado le dice, no señor, un momento, tiene que pagarlo, yo lo obligo. Y hay unos mecanismos, ¿cierto? Entonces, las familias también pueden aprovecharse de las empresas, o por ejemplo, si son trabajadores, esas familias pueden, no sé, parar la producción y decir, no sube tanto, o aquí hay huelga, y, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues el Estado también tiene que vigilar, inspeccionar, controlar, etcétera, a los consumidores, para que no se aprovechen en el mercado ni de productos ni de factores, no se vayan a aprovechar de las empresas. ¿Se entiende? Y a cambio, pues, ¿qué hace el Estado? Le cobra impuestos a las familias. Todos pagamos impuestos. Hay unos impuestos que son directos, como o sea, que directos quiere decir que uno los tiene que pagar individualmente, como el impuesto de renta, por ejemplo. Uno paga de manera individual, o sea, cada quien paga lo que tenga que pagar, a menos de que uno tenga el contador de Álvaro, entonces no paga. Y hay otros impuestos que son indirectos, que son aquellos que todos pagamos por igual, como el IVA. El impuesto de renta es un impuesto directo y el IVA es uno indirecto. Directo quiere decir que me lo ponen a mí, el indirecto es que se lo ponen a todos por igual. ¿Listo? El de renta es individual y el IVA todos pagamos lo mismo. Es indirecto. ¿Listo? Ok. Ahí vamos, ¿cierto? Ese, muchachos, es el modelo del flujo circular. Las empresas producen, distribuyen hasta el mercado de productos donde sucede el intercambio y allí las familias pueden llevar los bienes y servicios que van a consumir. De manera inversa se van dando un movimiento de dinero. Las familias llevan dinero al mercado de productos que luego se lo lleva la empresa. Las familias también tienen que ofrecerle al mercado de factores. ¿Qué tienen? Factores productivos. Esos factores productivos la empresa se los lleva luego para sus instalaciones para poder producir. Y a cambio, que es el sentido contrario, las empresas llevan dinero hasta el mercado de factores, dinero que llega hasta de las familias, y ese dinero, dijimos, está dando vueltas todo el tiempo. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Ok. ¿Qué pasa cuando un país produce, no sé, de algún bien o un servicio, de algún producto, produce más de lo que necesita más de lo que necesita consumir? ¿Qué hace con el excedente? ¿Qué pasa cuando una economía, cuando las empresas de una economía producen más de lo que necesita esa economía para consumir? ¿Qué hace con el excedente? Lo colocan en oferta, pero ¿dónde? No interna. Si ya todos necesitamos camisas y todos ya tenemos camisas, ¿qué hace con el excedente? Exporta. Ajá. ¿Y qué pasa
cuando una economía, las empresas de esa economía producen menos de lo que se necesitan, digamos, lo que necesitan las familias consumir. ¿Qué pasa cuando las empresas producen menos de lo que demanda el país? Cuando la oferta es mayor que la demanda. Importa, trae de otro lado. ¿Se entiende eso hasta ahí, muchachos? Perfecto. Ok. El Estado igual tiene que vigilar tanto la importación como la exportación, ¿verdad? Para eso tiene a la DIAN y tiene aduana. Bueno, aduanas es la DIAN. Y también tiene que vigilar el flujo migratorio de las personas, por eso tiene a Migración Colombia, ¿verdad? Porque nosotros también importamos y exportamos gente, entre comillas. Tenemos migrantes y emigrantes, gente que se va y gente que llega. Y eso puede ser problemático, el Estado también tiene que regular eso. Porque si no se regula puede generar problemas. Piensen en el problema de inmigración que tenemos con los venezolanos, por ejemplo. Pero piensen también que hay países en los que se va tanta gente que después es un problema para la misma economía local. Piensen, por ejemplo, en Cuba. No dejan salir a la gente, bueno, por las malas. Hay otros países donde tienen otros incentivos, pero en Cuba es que no te dejan. ¿Se entiende, muchachos? Ok. Ahora pensemos en lo siguiente. Piensen en todos los bienes y servicios que producen las empresas de un país y todo lo que se importa y todo lo que se exporta. Piensen en toda la producción que pasa por un país. Piensen cuántos miles de productos y cuántos miles de unidades de cada producto hay en una economía. Piensen en una economía como la colombiana, por ejemplo, que es una economía pequeña, pero piensen en cuántos bienes y servicios distintos nosotros producimos y cuántos bienes y servicios distintos nosotros importamos y cuántos bienes y servicios distintos nosotros exportamos. Muchísimos, ¿sí o no? Entonces piensen en esto, muchachos. ¿Cómo sabríamos nosotros, si nosotros tuviéramos la producción, piensen en esa producción de 2 años consecutivos, por ejemplo, 2018 y 2019? ¿Cómo sabríamos cuándo produjimos más? ¿Cuándo la producción fue más grande? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuándo la producción de un país, o cómo, más bien, cómo podemos cuantificar la producción de un país? Sí, pero no la forma a través de la cual, sino cómo sabemos cuánto es la producción. Extrayéndole a esa producción el valor monetario. Por ejemplo, si una economía produce 2 camisas y cada camisa es a 1.000, ¿cuánto produjo esa economía? Sacando costos, no necesariamente costos. Sacando el valor de cada uno de esos productos. Si una economía, todas las empresas producen camisas y se alcanzan a producir 2 camisas en un año y cada una de esas camisas se vende a 1.000 pesos, ¿cuánto es la producción de esa economía? ¿Cuánto produjo? Pensé que están sacando calculadora ya para hacer la cuenta, man. ¿Listo? Muchachos, si yo quisiera contabilizar la producción de 2 años distintos, por ejemplo 2018 y 2019, pues es muy difícil ponerme a contar, en el 2018 3 camisas, en el 2019 2 camisas, en el 2018 3 pares de zapatos, 2019 un par de zapatos. Eso sería muy difícil, ¿cierto? Entonces la fácil es multiplicar el valor de cada unidad de producto por la cantidad de productos que se fabrican. Y así entonces vamos a tener el valor monetario, el valor en términos monetarios de toda la producción de esa economía,
Y eso se puede hacer durante un periodo específico, por ejemplo, un año. ¿Se entiende? ¿Yo cómo sé cuánto produjo Colombia en 2018? Pues multiplico lo que valía cada producto que se produjo, valga la redundancia, por la cantidad de producto que fue producida, y al final voy a tener un valor, un monto, ¿sí o no? Entonces yo digo, bueno, en 2018 se produjeron 20.000 y en 2019 se produjeron 25.000. Ese es el valor total de la producción en ese año. Y a ese valor total de la producción, muchachos, todo lo que produce una economía en un año, todo lo que produce una economía en un año, el valor de esos bienes y servicios finales producidos durante un periodo, digamos un año, le vamos a llamar el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB. ¿Claro? ¿Qué es el PIB, muchachos? El valor a precio de mercado, o sea, lo que se vende en el mercado, no son los costos, eso es como se vende, o sea, el precio del producto. Es el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios que, finales, en últimas, que produce una economía durante un periodo de tiempo específico, generalmente un año. ¿Se entiende eso? Nubia, ¿eso es claro para ti? Claudia. Lina. Toca uno por uno, muchachos, porque cuando pregunto no hay respuesta, entonces voy ahí. Julio. Marbet se me adelantó, Julio también. Kelly. Hola, Kelly. Creo que Kelly solo dejó el micrófono, la tutoría y se fue. Hola, señorita. Volvió. Listo, muchachos. Se me olvidó que era el PIB. ¿Me ayudan, porfa? No, sí, yo sé que es el Producto Interno Bruto, pero ¿qué significa eso? Quiero que lo tengan súper claro porque esto es clave el resto del curso, ¿listo? ¿Qué es el PIB? O más bien, ¿qué significa Producto Interno Bruto? Es el valor a precio de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo de tiempo, sí, un año generalmente. Maravilloso, Nubia. Entonces piensen en todo lo que se produce en una economía en un año, sáquenle digamos, el valor de cada una de esas producciones, sumen todo eso y al final tenemos algo que se llama el PIB. Yo cuando sé que una economía está creciendo, cuando el PIB aumenta, cuando sé que una economía está en crisis, bueno, cuando sé que una economía está en recesión, cuando el PIB no crece, se mantiene igual. Y cuando sé que está en crisis, cuando esa recesión lleva 3 periodos seguidos o cuando disminuye. ¿Se entiende? Hay un crecimiento económico cuando el PIB, que es el valor de la producción, aumenta. Y sé que la economía va mal o que está en crisis cuando no crece durante un periodo lo suficientemente largo o en un periodo corto disminuye. ¿Qué debería pasar? Que de un año a otro ese valor aumente. Si ese valor disminuye, problemas. ¿Qué pasa cuando se produce más? Piensen en el empleo. ¿Qué pasa con el empleo cuando la producción aumenta, cuando la economía crece?
¿Qué pasa con el empleo cuando la economía crece? Se necesita más mano de obra, más capital en general, más materias primas, etcétera. O sea que, claro, y las empresas entonces le van a dar más dinero a la gente, a los trabajadores, etcétera. O sea que esa economía funciona súper bien. Las empresas pagan los salarios, las personas consumen, como hay demanda, pues las empresas contratan personal y les pagan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que miren que cuando una economía está creciendo, a todos nos va bien, a las empresas y a las familias. Al Estado también. ¿Se entiende eso? Ahora pregunta, muchachos, si uno ve que en un país el desempleo está aumentando, ¿qué supone uno? Si en una economía el desempleo aumenta, ¿qué supone uno? Que la economía está mal, que la economía está en crisis. ¿Está baja? No, eso baja, no, no. ¿Crece? ¿Está en recesión? ¿O está en crisis? ¿Se entiende? Porque en una economía que crece, el desempleo debería disminuir porque hay más empleo. Pero si uno ve que el desempleo aumenta, uno supone que las empresas están produciendo menos que antes. O que están contratando gente de otro lado o que están trayendo productos de otro lado, lo cual es perjudicial ¿para quién? Para las familias, para los individuos, para los consumidores nacionales. Eso es reflejado, Marbet, creo que, puchas, en todos los sectores de la economía, en todas las ramas de actividad económica, eso no solo en los almacenes, en todo. Es una cosa impresionante. Finalmente, cuando una economía le va mal a todo. Muchachos, si le va mal a la constructora, pues le va mal al del cemento, le va mal al del hierro, le va mal al maestro de obra, le va mal a los que venden la comida, a los obreros ahí afuera, le va mal a todo mundo. La economía está súper conectada. Miren el flujo del modelo, el modelo del flujo circular. Todo está conectado, muchachos. Aquí si a alguien le está yendo mal, uno no debe alegrarse, man. Porque si le está yendo mal a él, tarde o temprano termina yéndome mal a mí. ¿Se entiende? Y si al otro le está yendo bien, yo debo alegrarme, hermano, porque tarde o temprano me va a ir bien a mí. ¿Se entiende eso? Total, porque hay una interconexión dentro del sistema económico entre las empresas, entre las personas. Miren que el modelo del flujo circular, ahí estamos todos metidos, todos. Y lo que nos afecte positivo o negativamente nos va a tocar a todos. ¿Se entiende la cosa? Ok, muchachos. Entonces, el valor de la producción que hace una economía en un año, a eso le vamos a llamar PIB. ¿Cierto? Que son los bienes y servicios esos que están ahí dando vueltas, ¿verdad? Pero también, además de dar vuelta los bienes y servicios aquí en la economía, pues también da vuelta, ¿qué cosa, muchachos? El dinero. ¿Cierto? Ya lo hablamos. Muchachos, y si el dinero es lo que se intercambia por productos, pregunta, ¿cuánto dinero debe haber en una economía? ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? ¿Mucho para que sea próspera? No, no es muy buena respuesta, Nubia. Porque eso implica que, pues para ser próspero un país deberíamos imprimir billetes. Julio dice el equivalente a su producción. Creo que sí es más por ahí. ¿Se entiende? Mira, en una economía debe haber tanto dinero como el necesario para igualar el valor de la producción.
Toda la producción del país le llamamos el PIB, ¿cierto? Todo el dinero del país vamos a llamarle la masa monetaria. Masa monetaria, ¿listo? Masa monetaria. ¿Qué es la masa monetaria? La cantidad de dinero que circula en una economía, bien sea en efectivo, en cheques, en cuentas corrientes, en tarjetas de crédito, débito, etcétera, en bonos, en todo lo que sea dinero, en oro, en lo que quieran, todo lo que sea dinero. La sumatoria de todo ese dinero, porque sirve para hacer intercambio, la sumatoria de todo ese dinero le vamos a llamar la masa monetaria. Y la sumatoria del valor de toda la producción le vamos a llamar el Producto Interno Bruto. ¿Cuánta masa monetaria debe haber en un país? La equivalente al Producto Interno Bruto. A la masa monetaria vamos a llamarle Y, así Y. Y Y debe ser igual al PIB. Es una igualdad. Lo que vamos a ver en la próxima tutoría, muchachos, es que cuando hay un desbalance entre la masa monetaria y el PIB, empieza a haber problemas en una economía. Una economía entra en crisis, por lo menos en recesión y después en crisis, cuando no hay una igualdad entre la masa monetaria y el Producto Interno Bruto. Si hay más dinero que productos, es malo. Y si hay más PIB que masa monetaria, es malo. Y si hay más masa monetaria que PIB, también es malo. O sea, si hay más dinero que productos, malo. Y si hay más productos que dinero, malo. Malo porque de la misma forma se llega a la crisis. O sea que a la crisis llegamos o por exceso de oferta o por exceso de demanda de bienes y servicios. O por exceso de oferta o por exceso de demanda de masa monetaria. ¿Se entiende? Entonces, para que una economía funcione, sea viable, debe mantenerse siempre esa igualdad. A eso se le llama, muchachos, la regla de oro o la regla fiscal. ¿Listo? Cuando una economía, y con eso vamos a dejar del día de hoy por ahí, cuando una economía asegura una igualdad entre la masa monetaria y el Producto Interno Bruto, se dice que esa economía está estable o que tiene estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Entonces, la estabilidad macroeconómica es una situación en la que en una economía hay tanta masa monetaria como PIB. ¿Se entiende? Ok. Hay una situación que es deseable para toda economía. Esa situación deseable se llama estabilidad macroeconómica. Es deseable porque en esa situación, cuando hay estabilidad macroeconómica, es cuando una economía está a pleno empleo. Todos tienen trabajo, las empresas están produciendo a su máxima capacidad, a todos les va bien. La economía está creciendo, maravilloso. Esa situación se llama estabilidad macroeconómica. Piensen en que en esa situación los bienes y servicios y el dinero están fluyendo normalmente. ¿Se entiende? Pero la estabilidad macroeconómica se pierde cuando hay más masa monetaria que PIB o cuando hay más PIB que masa monetaria, en cualquiera de las dos situaciones. Y que se pierda la estabilidad macroeconómica es un problema, porque cuando se pierde la estabilidad macroeconómica, llegamos a una crisis económica. La economía entra en crisis cuando la estabilidad se pierde. Y la estabilidad se pierde o porque hay más dinero que productos o porque hay más productos que dinero. ¿Está claro ahora sí? Ok. Chicos, creo que era todo lo que tenía para hoy. Y más, que no está claro, Nubia, no, aquí nada de mazo, tiene que quedar absolutamente claro. Dime que no, que te queda claro. Te activo el micrófono y hablamos por ahí. Ok. Dale, te activé. Bueno, profe, es que yo tengo una duda.
señorita. Si hay suficiente dinero para comprar, o sea, si las empresas producen muchísimo o por lo menos generan dinero, no hay una estabilidad económica para los empleados, como estamos hablando, entonces, ¿por qué se pierde esa, o sea, si hay masa monetaria, ¿por qué se pierde o por qué se desestabiliza si hay más masa monetaria que PIB? Ok. No entendí si podemos, porque tenemos los recursos, o sea, ¿sí? ¿Por qué Sí, no? ¿Por mira, el qué tema de la tiene próxima que ser igual? tutoría, ¿por qué tiene que ser igual? Listo, el por qué tiene que ser igual te lo respondo hoy. El qué pasa cuando hay más dinero que productos o más productos que dinero, eso lo abordamos la próxima tutoría, ¿listo? Ahora, el por qué tiene que existir esa igualdad. Mira, sucede que cuando, imagínate que una economía es capaz de producir, lo equivalente a 100.000 pesos, ¿cierto? O sea, es capaz de producir, utiliza todos sus factores productivos y es capaz de hacer una producción tal que el valor de esa producción, o sea, su PIB, es de 10.000 pesos. Sí. ¿Listo? ¿Quién hace el dinero? Pues el Estado lo imprime, ¿cierto? ¿Cuánto dinero debe imprimir el Estado? El necesario para cubrir ese valor. ¿Cuánto? 10.000. Si el Estado imprime más dinero que productos, los productos van a tomar un valor más alto porque está la misma cantidad de productos y hay más dinero. El mercado percibe que cuando hay Okay. más O sea, dinero, pues le hay tiene más que subir. capacidad de Y adquisición. ese ¿Sí? problema, claro, y al haber más poder adquisitivo, pues el dinero dice, pues a esto les puedo, el mercado dice, a esto les puedo cobrar más. Y ese incremento de precios se llama inflación y es un problema, lo vamos a abordar la próxima tutoría. Okay. Y por el otro lado, cuando las empresas, cuando hay más productos que dinero, pues el precio de los productos tiene que bajar, ¿cierto? Para poder cubrirse con la cantidad de dinero que hay. Y cuando el precio de los productos se disminuye, también se cae la ganancia de la Se empresa. pierde. Entonces la empresa al perder ganancia va a parar la producción también, entonces va a tener que echar gente, etcétera. Eso lo hablamos la próxima tutoría. Ahí se produce un proceso que se llama deflación y en ambos casos se genera un desempleo y claro, o sea, si hay desempleo, entonces ya no hay dinero para comprarle a la empresa que no produce porque no hay dinero y ese círculo vicioso nos lleva a una situación de crisis. Entonces, la única forma para que no haya crisis, Nubia, es que la cantidad de dinero en circulación, es decir, la masa monetaria, sea equivalente con el valor de la producción, es decir, con el Producto Interno Bruto. Ya entendí. Ok. Ya, ahora ¿Dejamos sí lo ahí? entendí. Sí, Bueno, esa era la idea. Excelente. Pues esa es la idea. No, más o no. Tú me dices más o dices, profe, actíveme y le pregunto y... ¿Listo? Muchas gracias. Nubia, con todo gusto. Para todos, no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos, etcétera. De lo contrario, no, gracias a ustedes, muchachos. Chicos, una cosita, el jalón de orejas del principio es en serio, por favor, esto tiene sentido en la medida en que ustedes pregunten, porque no sé qué dudas tengan de las lecturas, y si no hay dudas de las lecturas, entonces yo dudo de que hayan leído, no lo sé. Una pregunta fuera de clase, entonces permíteme que termine la grabación y si quieren me la haces por un chat ahí en privado o si se pueden enterar todos, pues dale, está bien. Entonces, muchachos, nada, todos muchísimas gracias. Gracias por su asistencia, de verdad, por su participación, que espero que mejore. Y pues nada, hablamos entonces o nos vemos la próxima tutoría, ¿listo? Que tengan una bonita semana.